Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios en este hermoso día. Estamos muy agradecidos con el Creador, con el Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos da de poder compartir un poquito la palabra del Señor con todos aquellos amados hermanos, amigos y familiares que de alguna y de otra forma tienen la oportunidad de poder ver, oír sobre esta reflexión de la palabra del Señor. Queremos decir que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por todas las edades. Dice la palabra del Señor de que los cielos pasarán y la tierra pasará, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre por los siglos de los siglos. Eso es lo único que nos llevamos cuando partimos de esta tierra hacia la eternidad. Haber vivido en los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios Todopoderoso. Somos los ministerios apostólico, profético, Fe en Acción, donde pastorea nuestro pastor Salvador y Ada Cañaluna. Si usted tiene alguna necesidad, usted puede mandar un texto por Messenger o por Facebook, y el Señor y la amada congregación, líderes, estarán allí para si está dentro de las posibilidades, poder asistirle, ya que con Dios todo se puede cuando se busca el rostro del Señor. Yo quiero hablar hoy acerca de un consejo que el Dios Todopoderoso nos dio a nosotros, los hombres y mujeres que hemos decidido seguir este camino que el apóstol Pablo dice que es un camino de poder. El evangelio es un evangelio de poder, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Es un camino de confrontamiento de poderes, porque estamos en lo que es buscar y salvar lo que se había perdido con la estrategia de ir y compartir el evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Ese es el objetivo principal que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Entonces, dentro de ese ángulo hay opositores, hay poderes que se oponen a que la iglesia de Cristo vaya, ya que la Biblia dice que el diablo, que el Señor lo reprende en este día, a sus presos nunca les abrió la cárcel ni se las quiere abrir. Quiere ver al hombre que tiene la imagen y la semejanza de su Dios en miseria, en pecado, en tristezas, en amarguras, en dolores, y verlo en el destino que la Biblia dice que el lago de fuego no fue creado para el hombre, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles, dice la Escritura. Entonces él pelea ese conflicto. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de lo que es en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 20, en el verso 1. Mire lo que Dios dice a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a sus escogidos, a los que Él ha llamado. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, dice el Señor. Porque yo, Jehová tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ahora, Dios enfatiza bien claro que tiene que estar Dios
con esas personas o con esa persona, para que entonces no haya temor ni miedo ante los enemigos que son más grandes y más poderosos que nosotros, porque estamos peleando con espíritus, con poderes que operan en los aires, que nosotros los hombres no lo podemos ver. Por eso dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos ha coronado de gloria, de poder, tomando la imagen, la figura de Jesús encarnado, porque nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder operar aquí en la tierra de los vivientes. Pero esta confirmación de que Dios hace la diferencia está en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y Deuteronomio capítulo 28, verso 7, donde dice el Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, de cierto te digo que todas estas bendiciones te seguirán. Y dentro de estas bendiciones está Deuteronomio capítulo 28 en el verso 7. Mire lo que dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti, dice la palabra del Señor. Entonces, qué interesante. Hay un verso que dice en la Escritura, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a él, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. No que no tengan confrontación, sino que surge la paz, porque el diablo y los secuaces de él no te pueden hacer nada, porque tú estás bajo la sangre, bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo. Fíjese que en Génesis en el capítulo 1 y el verso 26, el Señor le da una autoridad a Adán, y la palabra que me quiero enfatizar allí en Génesis capítulo 1, verso 26, es que Dios le dice: vas a señorear en las aves de los cielos, en la tierra y en las aguas, y en todo lo que se arrastra sobre él. Nosotros sabemos muy bien por la palabra del Señor que las intenciones y los planes de Dios, del Creador, desde el principio han sido planes buenos, planes de que el hombre que tiene la imagen y la semejanza de él sea participante de la obra de su Señor como un mayordomo, o como un ministrador, o como un siervo del Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que le dio Dios al principio al primer hombre, que vivía en la presencia de Dios, y que Dios tenía la capacidad para bajar allí al Edén, al paraíso, y poder conversar, poder disfrutar de la presencia de Dios. Me llama la atención porque fíjese que Adán en el Edén ya tenía enemigos, pero estaba sobre ellos y tenía autoridad, porque señoreaba bajo el dominio y el poder del Todopoderoso. Esto quiere decir que esa autoridad que el Dios Todopoderoso le había delegado de señorear era respetada, porque los enemigos ya existían alrededor del Edén. Pero Adán era un hombre que tenía poder y autoridad. Era un hombre que Dios estaba con él. Y la Biblia no dice que Abraham padecía de temor o padecía de miedo. La Biblia solo dice que Abraham se encontró solo cuando le puso nombre a todos los animales, pero no halló compañero para él. Eso sí lo dice la Escritura. Pero mientras Adán estaba bajo esa gloria, bajo esa nube, donde podía él estar al lado de Dios, sus enemigos no podían hacerle nada. Un hombre que podía salir con libertad
majestad a los cielos y pasearse en la tierra. No me pregunte cómo, pero la Biblia dice que él señoreaba. Pero llegó el momento en que él cae y el hombre, nosotros sabemos ya la historia, el hombre que señoreaba, que reinaba, ahora tiene temor y miedo. Está escondido. Amigo y hermano que estás ahí, sin el Creador de nuestra parte, sin el Señor a la par de nosotros, es imposible poder nosotros ser completamente libres del temor y del miedo. Por eso dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando el Señor viene sobre nosotros, a nuestro corazón, los temores, los miedos salen, porque ese temor y ese miedo viene como herencia del pecado, y Satanás es experto en que el hombre y la mujer tengan miedo y temores para que no nos podamos desarrollar dentro del propósito de Dios. Y usted puede ver al hombre escondido y surge lo que es la enemistad. Por eso ningún ser humano que está dentro de la tierra, de este globo terráqueo que nace, puede decir que no tiene enemigos. Tal vez no pueda tener enemigos físicos, pero sí enemigos que odian tu alma y quieren llevar tu alma al abismo. Por eso en Génesis, en el capítulo 3 y el verso 15, dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Ella te pisará la cabeza con el carcañal y tú lo morderás. Note que desde esa caída hay una rivalidad entre todo el que es nacido de mujer. El diablo, que el Señor lo reprenda, que representa aquí la serpiente, tiene una enemistad con la creación que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Al diablo no le interesa mi dinero. Al diablo no le interesa lo que yo pueda poseer en materia. A él le interesa mi alma. Por eso Jesús dijo cuando vino a la tierra: el enemigo de vuestras almas. Y note algo muy importante, porque el Señor en Éxodo, en el capítulo 17 y en el verso 16, dice el Señor, dice: y tendré guerra con Amalek de generación en generación. Esa guerra está ya allí, aunque usted y yo estábamos quizás en la mente o en el corazón de Dios en ese tiempo, que para nosotros era el pasado. Ya habían leyes siendo decretadas, leyes siendo establecidas, de que la guerra, de que el conflicto espiritual entre el hombre y la mujer iba a existir de generación en generación. Siempre que hay hombre justo, siempre que hay gente que pertenece a Dios, tendrá persecución. Usted puede ver a Israel en el año 1948 como nació, como nación, como el Israel, como el príncipe de Dios. Ha tenido persecución, guerra tras guerra, porque la justicia de Dios, porque la misericordia de Dios, porque el favor de Dios está con ellos. Igualmente la iglesia de Cristo, cuando nació, tuvo persecución, ha tenido guerra, pero el Señor ha dicho que no tenemos que tener temor de nuestros enemigos. Pero, como leí al principio, en Deuteronomio capítulo 28, verso 7, es donde nosotros tenemos que asegurarnos de que el Maestro esté con nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, usted encuentra una frase que el Señor se toma la responsabilidad. Y le dice a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Y nosotros sabemos que Saulo no estaba persiguiendo al Señor, literalmente, sino que perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces, pero nosotros representamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la iglesia, la novia, y el Señor está comprometido. Por eso el Señor dijo: mía es la guerra, yo pelearé por vosotros. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínense una criatura peleando con el Creador, imposible de ganar. Entonces, todos aquellos que estamos en este camino, debemos de asegurarnos de que nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Señor Dios Todopoderoso esté con nosotros, ya que
ningún ser humano es culpable de los ataques espirituales que sucedan dentro de nosotros, porque Efesios capítulo 11 y el verso 12 da bien claro la palabra del Señor, que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra principados, contra potestades, que ya el Hijo de Dios los despojó. Despojar es removerlos de su lugar. Despojar es quitarles todo el derecho legal que tenían, porque vino el maestro de Galilea y los venció. Por eso la escritura dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente para triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Qué interesante, hermano, qué interesante. Ahora bien, imagínense lo que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres que ellos son más poderosos que ti, no tengas temor de ellos. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra estos poderes. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para enfrentarnos a estos poderes que ni el arcángel Miguel pudo con Satanás, sino que tuvo que usar la autoridad del Señor? Esa es la diferencia, que tengamos la autoridad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. He aquí, os doy autoridad, dice el Señor, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. ¡Qué promesa! Tenemos que hacernos amigos, siervos de verdad del Señor. Por eso dice la Escritura bien claro, por eso dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, que el Señor le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. ¿Qué enemigos estás enfrentando, amado hermano? ¿Qué enemigos te rodean? No tengas temor de ellos. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. ¿Cómo te sometes a Dios? Haciendo lo que Él pide, haciendo su voluntad. Y entonces tus enemigos tendrán que huir de ti. Por un camino vendrán a hacerte la guerra, pero por 7 tendrán que huir. Pero primero, antes de enfrentar a nuestros enemigos, tenemos que estar en paz con nuestro Dios. Si tú no conoces al Señor y estás rodeado de enemigos, ven al Señor, acéptale como tu Señor, reconoce tus pecados, dile que sea Él el Señor de tu vida, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y Dios Todopoderoso será tu escudo y tu galardón. Será lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Será tu abrigo y será tu sombra. Se cumplirá la promesa del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré seguro. Creo que con todos se nos ha levantado guerra más de alguna vez, guerra espiritual, y que aparece hasta en el mundo físico, con diferentes circunstancias, traiciones, chismes, pleitos, calumnias, dificultades, escaseces, enfermedades, de todo. Pero Dios nos ha dado la victoria. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté conmigo y con cada uno de ustedes. Y recuérdense,
no tengamos temor a nuestros enemigos. Fuimos llamados a la guerra. Él es el que adiestra nuestras manos para la guerra. Y dice Dios, si yo derroté a los enemigos que te tenían cautivo en Egipto, en el mundo, soy el mismo Dios que te voy a dar la victoria en este camino. Es un camino que es de valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan, dice la palabra del Señor. No es con espada ni con ejército. O sea, no es con ninguna fuerza humana, sino es con el poder y la unción de su Santo Espíritu. Bendiciones, amados hermanos. Dios le bendiga y le guarde. Hasta la próxima.